Bien, buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a hablar sobre el seminario que nos corresponde, empezando por que tenemos las inmunodeficiencias primarias y las secundarias. Vamos a hablar sobre también lo que sería la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y para ir comenzando, tenemos que la introducción. Los errores innatos de la inmunidad, también conocidos como inmunodeficiencias primarias, son enfermedades causadas por variaciones patogenéticas, digamos así, en genes que afectan el desarrollo, funcionamiento y lo que sería la regulación del sistema inmune. Los mecanismos de enfermedad en errores innatos de la inmunidad depende, digamos, del tipo de variante, así como del modo en que ésta se segrega en la descendencia o de herencia, podemos decir así. Para comenzar, tenemos la epidemiología. Los errores innatos de la inmunidad son considerados enfermedades raras y se estima que afectan hasta un 1% de la población mundial, con una prevalencia de 1 en 5.000 individuos. Y los errores innatos de la inmunidad se clasifican en base en el componente de la inmunidad más afectada. Bien, vamos a decir que en distintas regiones del mundo, sociedades científicas han creado, digamos así, registros de pacientes con errores innatos de la inmunidad para así poder, digamos, estimular con frecuencia y su prevalencia. Entonces, digamos que el registro latinoamericano de la LACID incluye datos de 9.500 pacientes de 18 países, destacando que el 60,4% presenta deficiencias de anticuerpos, seguido así por inmunodeficiencia combinadas con rasgos sindrómicos, que sería un 13,3%, defectos en las células fagocitadas, 7,5%, y deficiencias combinadas severas, que sería aproximadamente un 5,7%. Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Y ahí tenemos una imagen de la cadena de ADN. Bien, inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral. Los errores innatos de la inmunidad que afectan la inmunidad celular y la humoral representan aproximadamente el 13% de los errores innatos de esta. Bien, vamos a decir que incidencia global es baja, pero es más alta en poblaciones, digamos, como cosanguíneas, la cual se puede llegar a dividir en, digamos así, en dos tipos, en las severas y en las menos severas. También tenemos que estas enfermedades principalmente van a afectar el desarrollo y el funcionamiento de lo que serían los linfocitos T, los linfocitos B, los anticuerpos y los linfocitos nucleares. Aquí tenemos los dos grupos. Tenemos las inmunodeficiencias combinadas severas, que serían de 19 genes con disminución severa o ausencia global de linfocitos T y presencia o ausencia global de linfocitos B, respectivamente. Vamos a decir que son emergencias pediátricas, sinceramente, con infecciones graves, recurrentes en neonatos, la linfopenia persistente y poca o nula respuesta inmunológica. ¿A qué se puede deber estas causas, digamos así? Comunes son a mutaciones en gen, especialmente en el RAS1 y en el RAS2, y la deficiencia de adenosina a desaminasa. Y la otra tenemos inmunodeficiencias combinadas, que serían las menos severas, vamos a decir así, que son aquellas que aparecen más tarde y pueden implicar desregulación inmune y afectando los órganos, así como vamos a mencionar, por ejemplo, el hígado. Entonces podemos decir que es el manejo personalizado enfocado en prevenir infecciones y mejorar la calidad de vida de lo que sería el paciente. Continuando con las inmunodeficiencias combinadas con características asociadas o sindrómicas, vamos a decir que las variaciones genéticas en muchos genes del sistema inmune causan, digamos así, manifestaciones de principales anormalidades. Sin embargo, en muchos casos y por la naturaleza de la proteína que codifica a la extensión
extensión de la microdelación y la expresión diferencial en tejidos y órganos no inmunes también resulta en alteraciones no inmunes que son consideradas sindrómicas. Aquí vamos a hablar especialmente del síndrome de Wiskott-Aldrich, que lo tenemos ahí representado en la diapositiva con una imagen, que es cuando se combinan plaquetas bajas, infecciones, eczema, además de problemas, digamos, autoinmunes. También tenemos otros síndromes que los podemos mencionar que incluyen el defecto de la reparación del ADN, como, digamos, la ataxia de la Giesia, si no me equivoco, los defectos tímicos como los síndromes de Dijon y displasias inmunóseas como la hiperplasia del cartílago pelo. Bien, continuando con las deficiencias predominantes, vamos a decir así, de los anticuerpos. Aquí vamos a hablar que estos errores innatos de la inmunidad afectan variablemente la producción de lo que serían los anticuerpos. Vamos a mencionar unos 40 genes debido a defectos en el desarrollo de maduración o en la función tanto de los linfocitos B. Ahí en la imagen logramos ver un linfocito B. Ahora bien, las podemos presenciar en la infancia por medio de infecciones frecuentes, digamos así, de las vías respiratorias, los gastrointestinales, pueden dejar secuelas como autoinmunidad, desregulación inmune y mayor riesgo de cáncer. Y vamos a la siguiente, que sería que esta se divide en deficiencias de anticuerpos con reducción severa en todos los isotipos de inmunoglobulina en suero y linfocitos B o bajo ausente. Podemos decir que las agamaglobulinemias cognitivas son un tipo de, digamos, de inmunodeficiencia que impide la producción de inmunoglobulinas, causando lo que sería infecciones bacterianas recurrentes desde los 4 a los 6 meses de lo que sería de edad. Entonces, pues esto puede generar complicaciones como sepsis, artritis y linfopenia B. Y vamos a las 4.2, que serían las deficiencias de anticuerpos con reducción severa de al menos de 2 isotipos de inmunoglobulinemia en suero y linfocitos B normalmente bajos, vamos a decir, o normales. Bien, ahí en la imagen podemos ver una deficiencia de inmunoglobulina. Ahora bien, esta inmunodeficiencia es común, variable y suele aparecer solo, digamos, en la infancia tardía o también en la juventud, causando infecciones recurrentes y trastornos autoinmunes, como anemia y gastritis. Continuando, vamos a detener la reducción severa de inmunoglobulina GE, inmunoglobulina A en suero con inmunoglobulina M normal o elevada y linfocitos B normales. Vamos a decir que estos, digamos que son genes como un gen que codifica la beta-cotaína y el APRIL, causando esta condición, aumentando lo que sería la susceptibilidad a las infecciones respiratorias y enfermedades autoinmunes. Y tenemos la 4.4, que serían las deficiencias de cadenas livianas o de un solo isotipo con linfocito B normal. Estas deficiencias vamos a decir que afectan una o varias clases de inmunoglobulina. Aunque los linfocitos B son normales, vamos a decir así, algunas son asintomáticas y otras pueden, digamos, causar infecciones frecuentes. Entonces, vamos a decir que entre ellas tenemos la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, que es común después aproximadamente de los 4 años, la deficiencia de inmunoglobulina M, de sus clases la G y el anticuerpo específico. Y ahí tenemos las imágenes que nos representan la deficiencia de inmunoglobulina E y un linfocito. Bien, continuando con las enfermedades de desregulación inmune. Este grupo lo constituyen los errores innatos de la inmunidad, que afectan la generación, transporte, atracitoplasmático, la
exocitosis de los granulos lisosomales y la regulación de la activación celular, la linfoproliferación y la apoptosis. En esta vamos a decir que afectan la generación y la activación celular, en pocas palabras, lo que podría llegar a provocar lo que serían infecciones y una variedad de síntomas clínicos. Ahí tenemos el síndrome de linfohistiocytosis hemofagocitosis, que es una respuesta hiperinflamatoria que puede llevar a las fallas multisistémicas con síntomas como la fiebre, agrandamiento del hígado, del vaso también, y problemas neurológicos y citopenias. Esta condición puede ser primaria, digamos, en pocas palabras. Ahora vamos con la deficiencia de número o función de las células fagocíticas. Los errores innatos de la inmunidad en el número o función de las células fagocíticas predisponen a infecciones recurrentes mucotáneas y de órganos profundos por bacterias extracelulares, hongos y algunos microorganismos oportunistas. La deficiencia de estas células, como las neurotropenias cognitivas, digamos así, afectan la capacidad de combatir las diferentes infecciones recurrentes de la piel y de otros órganos. Esta condición incluye mutaciones en el gen, el ANE y el GAT2. Entonces, que pueden causar problemas graves en lo que sería la salud, como una infección, una disfunción cognitiva y una predisposición de cáncer. Y ahí en la imagen logramos ver una imagen representando lo que sería la fagocitosis. Los defectos de la inmunidad innata e intrínseca. Los errores innatos de la inmunidad que afectan principalmente la inmunidad innata e intrínseca son poco frecuentes y resultan mediante la susceptibilidad selectiva a enfermedades infecciosas con un aspecto reducido de microorganismos y que pueden ser potencialmente fatales, usualmente en individuos de otra manera considerados sanos y sin digamos, anormalidades inmunes detectables en la inmunidad activa, pruebas inmunológicas de rutina. Bien, vamos a decir que esto directamente afecta a lo que sería la inmunidad innata, así de fácil. Bueno, ahí tenemos en la imagen un síndrome de susceptibilidad mendeliana o a infecciones por microbacterias o micobacterias. Aquí lo que podemos ver que son, digamos, asociadas a mutaciones en genes relacionados con la respuesta del interferón gamma y la epidodisplasia verruciforme, que predisponen a infecciones por VPH. Ahí, como podemos ver en la imagen, está como un gen o anticuerpo representado. Bien, en el síndrome autoinflamatorio. Los síndromes autoinflamatorios son enfermedades causadas por defectos genéticos que afectan principalmente a la inmunidad innata, llevando características a la aparición temprana. Bueno, algunas como las interfonopatías tipo 1 involucran mutaciones en los genes, lo que podría causar, digamos así, una vasculopatía autoinflamatoria severa. El síndrome que podemos ver en la imagen, Aicardi-Goutieres, asociado a problemas neurológicos, es otro ejemplo que lo podemos observar, que son problemas en las mutaciones de los genes. Y las deficiencias del complemento. Bien, vamos a decir que las deficiencias del complemento constituyen cerca de aproximadamente del 25% de las inmunodeficiencias primarias y son causadas por mutaciones en genes que codifican para la proteína de las vías clásicas y alternas de las colectinas o la proteína reguladora en su activación. Se considera, digamos así, que estas se heredan, digamos así, en forma autosómica dominante, excepto la deficiencia de propederdina, que es ligada a un cromosoma X. Que estos efectos o estos, digamos, efectos en el sistema inmunológico varían según
proteína afectada. Y tenemos las deficiencias de proteínas de la vía clásica. Los defectos genéticos que afectan las proteínas C1, C2, C4 se asocian clásicamente a enfermedades autoinmunes, como lo podemos ver ahí en la imagen, que sería el lupus. Y un defecto en la C3 causaría, digamos, infecciones graves. Y tenemos insuficiencia o falla de la médula ósea. Los errores innatos de la médula ósea, de la inmunidad por insuficiencia o falla de la médula ósea, que resultan en citopenias enormemente progresivas de leucocitos o problemas de estos, causan la susceptibilidad a enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus, hongos oportunistas comunes. Esto normalmente se relaciona con problemas de la inmunidad que provocan, digamos, una reducción de leucocitos, lo que llega a aumentar la susceptibilidad a diferentes infecciones de diversos microorganismos, lo que podría llegar a provocar síntomas no inmunes, como problemas de crecimiento, retraso en el desarrollo, baja estatura y malformaciones. Y ahí, pues, en la imagen logramos ver una representación de la médula ósea. Ahora, allá para ir culminando casi, tenemos las fenocopias de errores innatos de la inmunidad. Este grupo de enfermedades son causadas por variantes somáticas o de autoanticuerpos contra citoquinas o moléculas del sistema inmune y se denominan fenocopias. En esto vamos a decir que son trastornos cognitivos, pero son causados por mutaciones adquiridas o en autoanticuerpos. Se dice que son comunes en adultos y pueden manifestarse como síndrome de linfoproliferativos, como lo podemos ver ahí en la imagen, o problemas hematólogos, a menudo acompañados de diferentes, digamos, síntomas neurológicos. Y por último tenemos el coronavirus dota el síndrome respiratorio agudo severo y los errores cognitivos de la inmunidad. Para ir terminando ya con este capítulo y con la presentación de parte mía, es importante hacer mención acerca de la relación entre las alteraciones en el sistema inmune y la infección por el coronavirus 2, síndrome respiratorio agudo severo, denominado también o conocido mayormente como el COVID-19. Se estima que aproximadamente el 2 a 3% de los casos graves están relacionados con mutaciones genéticas que afectan lo que serían las respuestas inmunes al virus. También podemos llegar a mencionar que ciertas investigaciones, según estaba leyendo en el libro, descubrieron que aproximadamente el 1% de los hombres con COVID-19 grave tienen deficiencias en la producción del interferón tipo 1, esencial para combatir lo que sería la infección. Y allí podemos ver en la imagen lo que sería el virus del coronavirus. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Vamos a continuar con lo que son las inmunodeficiencias secundarias. Existen muchos factores intrínsecos y extrínsecos que pueden afectar negativamente la respuesta inmune, produciendo estados de inmunodeficiencia secundaria, que estos incrementan el riesgo de padecer infecciones de una mayor gravedad que la observada en lo que son los sujetos inmunocompetentes. En una comunidad, la frecuencia de las diferentes inmunodeficiencias varía según la presencia de múltiples factores, como lo es las condiciones económicas, raciales y geográficas. Por ejemplo, podemos mencionar que en los países más pobres las inmunodeficiencias son más frecuentes. Esto es debido a la alta prevalencia de la malnutrición proteico-calórica, la carencia de algunas vitaminas y algunos oligoelementos, también las enfermedades infecciosas y el deficiente saneamiento básico. En contraste, podemos mencionar que en los países desarrollados las causas más frecuentes de inmunodeficiencia son las enfermedades metabólicas, las enfermedades crónicas debilitantes también. Sin embargo, de manera general podemos mencionar que en el mundo la causa más frecuente es la malnutrición. Inmunodeficiencias secundarias por malnutrición. La carencia de un aporte adecuado de macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas, grasa, o de micronutrientes específicos también como los del zinc, el selenio
y el hierro y también algunas vitaminas antioxidantes. Estos pueden llevar a lo que es una deficiencia inmune bastante significativa. Esto por la predisposición a infecciones más recurrentes y graves de lo esperado, ¿verdad? Esta inmunodeficiencia es más frecuente en lo que son poblaciones vulnerables, especialmente en niños, ancianos y víctimas del desplazamiento forzoso. Las relaciones entre la malnutrición y lo que es la susceptibilidad a las infecciones es compleja y es de reforzamiento mutuo, ya que un desnutrido se puede infectar más fácil y una persona con infección se puede desnutrir más fácil. Malnutrición proteico-calórica. En los tejidos que presentan un alto recambio celular, como los epitelios y el sistema inmune, estos dependen de lo que es un aporte oportuno y suficiente de macronutrientes y también de micronutrientes. Esto para que la proliferación celular conserve la integridad tisular en la barrera física, permite la renovación de células inmunes, células innatas y adaptativas vírgenes, y también la expansión de lo que son de estas durante los fenómenos de activación inmune. En los sujetos con desnutrición proteico-calórica crónica se presentan alteraciones en las barreras de contención, consideradas el mecanismo más importante a la hora de controlar lo que es la exposición microbiana a la que estamos permanentemente sometidos en lo que es la piel y las mucosas. También se estima de que alrededor del 95% de las exposiciones potencialmente patógenas son eficientemente controladas en esta barrera. Deficiencias de vitamina. Las deficiencias selectivas de vitaminas, minerales y otros oligoelementos también se han asociado con defectos en el desarrollo de la respuesta inmune. Sin embargo, es muy raro encontrar la carencia aislada de una vitamina o de un oligoelemento en un individuo específico. La mayoría de las veces estas deficiencias se encuentran asociadas con lo que es una malnutrición crónica, como la desnutrición proteico-calórica podría ser. Ejemplos no muy comunes de deficiencias selectivas de micronutrientes son la anemia perniciosa, que es la deficiencia de vitamina B12 por ausencia del factor intrínseco, y la ferropenia observada en los seguidores estrictos de dieta vegetariana. También podemos mencionar que lo que es la riboflavina y la piridoxina, así como las vitaminas antioxidantes A, E y C, y los betacarótenos, estos son cofactores importantes durante la respuesta inmune. Una deficiencia de vitamina A altera las barreras de la mucosa y disminuye la función de los neutrófilos, macrófagos y células natural killer. Deficiencias de minerales. Muchos oligoelementos hacen parte de lo que es la estructura de algunas macromoléculas y también de sistemas enzimáticos complejos, como la hemoglobina, las peroxidasas, mientras que otros contribuyen en la interacción entre diferentes moléculas orgánicas, como la interacción entre dos proteínas entre sí, o entre una proteína y un ácido nucleico, como es el RNA polimerasa y el ADN genómico. La deficiencia de estos elementos, como el zinc, el selenio, el hierro, el cobre, entre algunos otros, reduce la proliferación y activación de los linfocitos, así como la actividad funcional de las células de la inmunidad innata y la estructuración de las barreras anatómicas y epiteliales. La diferencia o la deficiencia de zinc se asocia con una mayor susceptibilidad a las infecciones, sobre todo en lo que es la infancia, ya que altera la respuesta inmune innata al afectar la actividad de los macrófagos, de los neutrófilos y de las células natural killer, así como la actividad del complemento. La deficiencia exclusiva de zinc se observa en la acrodermatitis enteropática, que es un defecto genético autosómico recesivo de la absorción de este mineral, que se causa por mutación en el gen SLC39A4, que codifica una proteína transportadora de este elemento. Inmunodeficiencia secundaria relacionada con la edad. Inmunodeficiencia secundaria del prematuro y lactante. En condiciones fisiológicas, la inmunidad del feto y del neonato se considera funcionalmente inmadura, pues en ellos la competencia de la médula ósea no es absoluta y en los órganos linfoides secundarios no ha tenido lugar un entrenamiento adecuado. Que este entrenamiento tendría que ser la exposición a antígenos extraños. Dicho de otra manera, no existe memoria inmunológica.
También en la vida fetal no se producen o se generan muy pocos anticuerpos ante los isotipos de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G e inmunoglobulina E. Sin embargo, en el hígado fetal se desarrollan los linfocitos B naturales, que estos secretan anticuerpos naturales del isotipo de inmunoglobulina M, y hay transferencia de inmunoglobulina G materna hacia el feto durante el último trimestre de lo que es la gestación. Inmunodeficiencias secundarias en la edad avanzada. En los adultos mayores es característico observar un incremento en lo que es la incidencia de algunas infecciones y de enfermedades malignas también. Esto se ha asociado con lo que es una alteración en la respuesta inmunecelular adaptativa. Se ha evidenciado mucho que los ancianos tienen disminuido el repertorio de linfocitos T y tienen limitaciones para renovar las células T vírgenes, afectando principalmente a lo que es la respuesta a los nuevos antígenos. Sus linfocitos B también exhiben una menor diversidad con limitaciones para generar una respuesta inmune protectora frente a los antígenos. A pesar de que tienen más células B de memoria, como es de esperarse, también las barreras naturales con algunos mecanismos efectores de la inmunidad innata se van alterando en la senilitud. El proceso de cicatrización y reparación de la piel y mucosa se hace más lento también, probablemente esto como consecuencia de lo que es la malnutrición y también de los cambios endocrinos y metabólicos asociados con la edad. Inmunodeficiencias secundarias por infecciones. Dentro de los mecanismos de patogénesis que caracterizan la evolución de varias infecciones, tanto bacterianas como parasitarias, fúngicas, se ha demostrado la existencia de muchos dirigidos a causa de alteraciones inmunológicas cualitativas y cuantitativas. Como ejemplos ilustrativos están la infección directa de las células participantes en lo que es la respuesta inmune, un caso típico de la infección por el virus del VIH, esto con destrucción de ellas o también con modificación de su función. Entre los agentes infecciosos que tienen mecanismos de acción inmunosupresora, tenemos los virus como el VIH, sarampión, megalovirus, tenemos bacterias, los polisacáridos antifagocíticos en lo que son las cápsulas de algunas bacterias extracelulares. Tenemos hongos que también se ha demostrado actividad inmunosupresora en extractos de Candida albicans y de especies de Histroplasma, y también tenemos lo que son los parásitos. La infección por el VIH es la inmunodeficiencia mejor caracterizada, ya que la patogénesis de esta infección es compleja y depende mucho de la interacción del virus con diversos componentes del sistema inmune, afectando diferentes células como consecuencia directa de lo que es la infección o indirectamente por múltiples mecanismos. Inmunodeficiencias secundarias por terapias inmunosupresoras. El uso de los medicamentos con actividad inmunosupresora e inmunomoduladora se ha incrementado demasiado en lo que es las últimas 3 décadas, y esto hace parte de lo que es del protocolo de atención a pacientes de diferentes especialidades médicas y quirúrgicas. Los principales afectados por esta inmunodeficiencia tenemos que son los receptores de trasplantes de órganos y quienes padecen de enfermedades autoinmunes. El efecto supresor depende mucho del mecanismo de acción del medicamento, ya que de la dosis y de la duración del tratamiento también. Entre estos medicamentos se encuentran los glucocorticoides y los fármacos citotóxicos utilizados como antineoplásicos y para el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes también. También inducen lo que son inmunodeficiencia, la globulina antilinfocítica, que es la destrucción de los linfocitos T, la radiación utilizada también para lo que es el tratamiento de cáncer, y también diferentes anticuerpos monoclonales que bloquean selectivamente algunas moléculas importantes durante lo que es la respuesta inflamatoria. Inmunodeficiencias por enfermedades específicas, inmunodeficiencias renales. Tanto el síndrome nefrótico como la insuficiencia renal crónica con uremia son causas de inmunodeficiencia. En el síndrome nefrótico, el aumento en la permeabilidad de los glomérulos renales puede llevar a lo que es pérdida de proteínas por la orina, como hipogamaglobulinemia. Inicialmente, la membrana glomerular deja escapar inmunoglobulinas pequeñas como la inmunoglobulina G,
y posteriormente las de mayor peso molecular, como lo es la inmunoglobulina M. Esto que acabo de mencionar genera una susceptibilidad a infecciones en el aparato respiratorio, en la piel y también en lo que son las vías urinarias, que en casos más graves pueden terminar en una sepsis. Enteropatías perdedoras de proteínas. Una pérdida anormal de proteínas por el intestino se puede observar en múltiples enfermedades que se pueden clasificar en enfermedades que dañan la mucosa intestinal, como la colitis ulcerativa, el herpes tropical, el edema angioneurótico y la fístula gastrocólica. También como las enfermedades que producen obstrucción de los linfáticos intestinales, como la linfangiectasia intestinal, la enteritis regional, el taponamiento cardíaco y las neoplasias. Y también por las infecciones como lo es el VIH, la disentería, la estrangoloidiasis y la tuberculosis. La pérdida crónica y masiva de proteínas conducen a lo que es hipoproteinemia y edema con alteración de los mecanismos de defensa intestinal y sistémicos. Esto suele haber hipogamaglobulinemia, la cual se llega a ser muy significativa, podría ameritar lo que es una terapia de sustitución temporal con gamma globulina intravenosa. Afecciones metabólicas. La función del sistema inmune depende de lo que es una proliferación y diferenciación celular muy efectiva y también de una síntesis proteica constante y activa. Esta característica hace que este sistema sea altamente dependiente de lo que es el suministro de energía, enzimas y moléculas esenciales, como los aminoácidos, por lo que la función inmunológica se puede deteriorar cuando existe un trastorno del metabolismo energético o una carencia de una enzima o de sus cofactores. En este grupo, las causas más comunes o más importantes de inmunodeficiencias son las deficiencias enzimáticas. Los pacientes diabéticos presentan alteraciones metabólicas complejas como hiperglicemia, dislipidemia, hiperosmolaridad, acidosis tisular y anormalidades microvasculares, que esto es lo que hacen afectar la función de muchos de los subtipos de leucocitos. Asplenia congénita y adquirida. El vaso es un órgano linfoide secundario periférico. Este es esencial para el desarrollo de la respuesta inmune, celular y humoral contra los microorganismos que alcanzan el torrente circulatorio. Entre otras, su actividad resulta muy primordial contra los gérmenes capsulados por varios motivos. Este primer motivo puede ser porque estas cápsulas contienen moléculas con actividad antifagocítica que impiden lo que es el control local con las células de la inmunidad innata, y también por lo que una vez estos gérmenes hacen invasión y diseminación por vía sanguínea, su control va a depender de lo que son los anticuerpos con actividad fagocítica, y porque en el vaso existe una subpoblación particular de linfocitos B oligoclonales, los linfocitos B de zona marginal. Estos son responsables de reconocer y activarse rápidamente ante la presencia de moléculas como los polisacáridos de estas cápsulas, secretando anticuerpos de los isotipos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G con actividad oxolizante directa o SA indirecta. Las principales causas de asplenia son la ausencia congénita. En este caso correspondería a una inmunodeficiencia primaria, la extirpación quirúrgica por causa médica, hiperesplenismo, trombocitopenia grave, etc. Neoplasias malignas. El cáncer representa un modelo muy particular de inmunodeficiencia. Para que un tumor maligno se desarrolle, debe haber escapado de la vigilancia inmunológica ejercida fundamentalmente por las células natural killer y los linfocitos T citotóxicos. De otro lado, la medida que el tumor crece, evade y deprime la función del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. Los pacientes con cáncer diseminado son más susceptibles a lo que son las infecciones, ya que en esta etapa tienen alterados lo que son los mecanismos inmunes, efectores celulares y humorales. Afecciones de la actividad hematopoyética. Múltiples factores pueden hacer que se altere la función hematopoyética de la médula ósea y se genera una inmunodeficiencia, la aplasia medular, la mielofibrosis, las infecciones medulares crónicas, la toxicidad por medicamentos o agentes químicos y las neoplasias hematopoyéticas o hematológicas, entre otras.
Entre las neoplasias hematológicas que se asocian con inmunodeficiencia se destaca lo que es la enfermedad de Hodgkin, en la que los pacientes presentan alergia en las reacciones de hipersensibilidad retardada cutánea, lentitud en el rechazo de injertos y poca o nula respuesta de los linfocitos T frente a los retos antigénicos. Inmunodeficiencias secundarias por trauma y dolor. Esto es proporcional a la intensidad del trauma y el dolor. La respuesta neuroendocrina y hemodinámica aguda producen depresión de la respuesta inmune por varios mecanismos. El más común podemos mencionar que es el estrés físico agudo, que este lleva a lo que es la descarga de catecolaminas y cortisol, moléculas que tienen un efecto inmunosupresor bastante documentado. También en el trauma se observan alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas secundarias y también algunos fenómenos que impiden una adecuada respuesta inmune. Inmunodeficiencias asociadas a síndromes genéticos. El desarrollo que se ha presentado en las últimas décadas de la biología y la genética molecular ha permitido la caracterización de una amplia variedad de síndromes de origen genético, que estos se asocian a alteraciones en diverso grado de lo que es la respuesta inmune. Hasta el presente, en la mayoría de estos síndromes, no se han definido daños en los genes directamente relacionados con el desarrollo y función de los componentes de la respuesta inmune celular y humoral, por lo que se continúa considerando como inmunodeficiencias. Síndrome de Down. Hasta una tercera parte de los pacientes afectados por este defecto cromosómico tienen infecciones recurrentes desde moderadas a graves, además de lo que es la presencia significativa de autoanticuerpos en el suero y aumento en la frecuencia de neoplasia, especialmente en lo que vienen a ser las leucemias. En los afectados por el síndrome de Down se han documentado anormalidades inmunológicas, tales como disminución de linfocitos T en sangre periférica y concentración baja en suero de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G total y también sus clases de inmunoglobulina G, que estas se normalizan después de lo que vienen a ser los 5 años de vida. Adicionalmente, podemos mencionar que en los pacientes afectados por el síndrome de Down, las células fagocíticas también son disfuncionales, particularmente por disminución de la respuesta quimiotáctica, la fagocitosis y la eclosión respiratoria, tanto de los neutrófilos como de los fagocitos, de un fenómeno asociado con una incapacidad para destruir bacterias in vitro. Bueno, como siguiente parte de este seminario tenemos la inmunología de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, en sus siglas conocido como VIH. Como manera de introducción tenemos que el VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Este virus ataca principalmente a lo que es el sistema inmunitario de las personas, afectando un tipo especial de glóbulo blanco que ayuda al cuerpo en contra de las infecciones y las enfermedades. Al afectar el sistema inmunitario, lo que va a hacer que pueda que las personas adquieran o nuevas enfermedades o nuevas infecciones. El VIH se ha convertido en una pandemia a nivel mundial y fue en Estados Unidos en 1981 en que se empezaron a dar los primeros casos del VIH en personas, bueno, en hombres homosexuales jóvenes, que en principio se creía que solo afectaba a este grupo de personas, pero luego se empezaron a dar casos en mujeres y hombres heterosexuales, en personas que consumen drogas inyectables y de madres a hijos. Ya fue en la época de 1980-1990 en que el VIH se convirtió en una pandemia a nivel mundial, afectando principalmente a lo que fue el África subsahariana, que hasta este día sigue siendo una de las áreas que se vio más afectadas por este virus. En cuanto a las generalidades del VIH, tenemos el origen de la infección por el VIH. Bueno, fue en 1920-1930 que el virus del VIH probablemente se originó en el África Central a partir de un virus conocido como virus de inmunodeficiencia simiana, en sus siglas se le conoce como SIV, que se transmitió a través de zoonosis, que es la transmisión de un virus a través de especies. Este virus surgió en lo que fue en el Congo, cuando ciertos grupos de personas salían a cazar monos o gorilas que estaban infectadas con este virus.
El VIH pertenece al grupo de lentivirus de la familia Retrovirae, que se han descrito dos serotipos del VIH, VIH1 y VIH2. Estos virus se originaron a partir de la transmisión del lentivirus desde primates no humanos y conocidos como virus de inmunodeficiencia simiana, con sus siglas que se conoce como SIP. El VIH se originó del SIP que infecta a especies de monos chimpancés, mientras que el VIH2 se originó del SIP que se encuentra en los Suti magabeis. La clasificación y estructura del virus. Bueno, el VIH comparte con el grupo de los retrovirales de las características esenciales de esta familia. El virus contiene información genética bajo la formación de ácido ribonucleico, en sus siglas conocidos como ARN, protegido por la envoltura de una membrana. Los retrovirales insertan su información genética en las células hospedadoras de la acción transcripción inversa. El VIH se clasifica en 4 grupos antigénicos. Tenemos el M, el N, el O y el P, siendo el M el grupo más prevalente en la pandemia, con 9 subtipos genéticos. Tenemos el A, el B, el C, el D, el F, el G, el H, el J y el K. Luego tenemos que el virus es una partícula viral que tiene forma esférica de 100 a 150 nanómetros y consta de 3 componentes, que son la envoltura, la matriz esférica y cápside icosaed, que contiene 2 copias de RNA de cadena sencilla. La capa exterior de este virus es una bicapa lipídica que posee 72 esquípulas formadas por glicoproteínas de GP120 y GP41, que actúan en el momento de la unión del virus de la célula hospedadora. Ya la capa intermedia de este virus está constituida por un neocápside icosaédrica y la capa más interior de este virus tiene la forma de un cono truncado. En cuanto a, siguiendo con la clasificación y estructura del virus, tenemos que el genoma del VIH incluye 9 genes rodeados por la secuencia del LTR, generando 15 proteínas virales funcionales, y los genes más importantes de esto son el GAN, el POL y el EMP, que codifican los componentes estructurales y funcionales, mientras que el TAP, el REP y el NEP son genes reguladores y accesorios que promueven la replicación y invasión inmune. Bueno, los genomas del VIH1 y VIH2 son bastante similares. Ambos están compuestos por 3 genes básicos de la familia de los retrovirus. Se trata de los genes GAM, POL y LEMP. Cada uno de estos genes codifican proteínas que ayudan en la reproducción del virus. El genoma VIH posee otros 6 genes adicionales, que son el TAP, el BPR, el REP, el BPU, siendo el BPX en el caso de los VIH2, y el BIP y el NEF. En este esquema podemos ver la organización de los genes estructurales, los genes reguladores y los genes accesorios. En cuanto al ciclo replicativo del VIH, tenemos este esquema para explicarlo un poquito mejor. Podemos seguir la secuencia de los números para ver los pasos de este ciclo replicativo. Tenemos como primera parte la unión al receptor. La unión receptor es prácticamente la interacción que ocurre entre el GP120 viral y el receptor de la membrana CD4. Luego se pasa a lo que es la unión de correceptores, que esta interacción tiene un cambio conformacional en la GP120, que posibilita la interacción de los correceptores virales del CXR5 y el CXR4. Luego pasamos a lo que es la fusión, que prácticamente es mediante la acción del GP41, la envoltura del virus que se libera a las proteínas y genoma viral. Luego pasamos a lo que es el siguiente, que es la transcripción inversa. Bueno, prácticamente en la transcripción inversa ocurre lo que prácticamente aquí ocurre lo que es la generación del cDNA viral, el cual permanece unido a proteínas virales, algunas con secuencias de la localización nuclear y formando el complejo de preintegración.
Luego pasamos a lo que es la integración. En la integración prácticamente este complejo es transportado por lo que es hasta lo que es el núcleo del DNA viral, donde se integra al genoma celular, formando el provirus. Luego pasamos al siguiente, que es la transcripción del el mRNA, que aquí como resultado de la activación celular tenemos que se inicia la transcripción de los genes virales y la síntesis de las diferentes proteínas. Luego pasamos al ensamblaje, que en el ensamblaje es el ensamblaje de la nueva partícula viral que ocurre en el citoplasma. Y se requiere la interacción de las poliproteínas virales con los lípidos de la membrana celular. Luego finalmente vamos a lo que es la gemación. En la gemación, prácticamente el virus de la gema de la célula arrastrando la envoltura, proteínas virales y celulares para finalmente terminar el proceso de maduración en forma extracelular y de esta manera adquirir una capacidad de infecciosa. Luego pasamos a lo que es las células blanco, tropismo viral y reservorios virales. Prácticamente aquí tenemos que el VIH infecta principalmente a los linfocitos T, CD4, células dendríticas, monocitos, macrófagos y también estableciendo un tropismo celular asociado a la interacción de las proteínas virales de GP120 con CD4 y correceptores CSR5 y CXCR4. Además, el VIH podemos decir que puede ingresar en las células de Langerhans y otras células dendríticas a través de moléculas como las DC-Zinc, las CILEC y acumulándose en las vesículas, facilitando la diseminación viral, especialmente en lo que son mucosas. Estas células dendríticas pueden actuar como caballos de Troya, transfiriendo el virus a lo que son los linfocitos T durante la síntesis inmunológica. Luego tenemos la inmunopatogénesis de la infección por el VIH. Aquí tenemos lo que son los mecanismos de transmisión del VIH. La infección del VIH se transmite a través de diversas vías, incluyendo lo que son transfusiones de sangre contaminada, uso de jeringas contaminadas, relaciones sexuales desprotegidas de madre a hijo durante el embarazo y la lactancia. Tenemos que los mecanismos de de transmisión del VIH, tenemos al tener relaciones sexuales sin utilizar un método de barrera, como lo puede ser el condón. También el VIH se puede transmitir mediante transfusiones de sangre cuando se da una transfusión de sangre contaminada a una persona que no tiene el virus. Se puede también transmitir mediante el uso de material quirúrgico que no está estéril o de agujas que están contaminadas. Esto en el caso de personas que consumen lo que son drogas inyectables, o también se puede transmitir en lo que son cuando se realiza un tatuaje o un piercing. También otra de las formas que se pueden transmitir este virus es mediante la madre a un hijo mediante las diferentes etapas, ya sea el embarazo, el parto o la lactancia. También tenemos que el VIH no se puede transmitir en un beso, al saludar a una persona con la mano, al compartir cubiertos o platos. No se va a contagiar una persona de VIH al utilizar una piscina, o también una persona no se va a contagiar de este virus mediante la picadura de un vector, como lo puede ser el zancudo. En este cuadro podemos ver el riesgo de adquisición del VIH según las diferentes tipos de vías de exposición. Tenemos que la vía de exposición parenteral, como puede ser la transfusión sanguínea, esta vía prácticamente es una de las vías donde que tiene un mayor porcentaje de riesgo de adquisición del virus, con un 92.5%. El compartir jeringas con drogas ilícitas tiene un porcentaje bastante pequeño, como lo puede ser de 0.63%. La vía de exposición percutánea, como puede ser en un accidente laboral, tiene un porcentaje de riesgo del 0.23%, y la vía de exposición mucosa por los diferentes tipos de relaciones sexuales tiene un porcentaje bastante bajo, y la vía de exposición de madre e hijo sí tiene un porcentaje de riesgo bastante alto, que es del 10 al 30%, el del 10 al 35% de riesgo de adquisición de este virus.
Luego tenemos que en la infección aguda por el VIH, prácticamente la fase de infección aguda por el virus de inmunodeficiencia humana inicia desde el momento de la adquisición de este virus. El virus se propaga en el cuerpo de la persona infectada a través de los diferentes tipos de fluidos, pueden ser de los diferentes tipos de mucosa, la mucosa vaginal, o en un plazo de tiempo el VIH puede infectarse no solo en las células expuestas inicialmente, como lo puede ser en las células de la mucosa vaginal o rectal en el caso de una transmisión sexual, sino que también puede llegar hasta los ganglios linfáticos. Para explicar un poco mejor lo que es el fenómeno de la infección aguda, tiene lugar durante la infección del VIH. Se utilizará como modelo lo que es la transmisión a través de la mucosa genital, que es la vía de transmisión más común de este virus. Al atravesar la barrera epitelial, el VIH en el tejido asociado de la mucosa genital encuentra diferentes células blancas. Particularmente existen diferentes procesos inflamatorios locales en las que se producen nuevos virones que luego se diseminan en los vasos linfáticos. Además, con ese microambiente existe la presentación de antígenos de VIH que se da la activación de las células TCD4 específicas que eventualmente pueden ser las mismas efectoras que están replicando este virus. Prácticamente durante todo este tiempo el VIH se multiplica dentro del organismo hasta alcanzar lo que son los niveles propios de la infección crónica. En cuanto a la infección crónica, tenemos que en alrededor del 80 al 90% de los individuos que están infectados con el VIH, la respuesta inmune que se genera durante la fase aguda logra controlar parcialmente lo que es la replicación del virus, pero no es suficiente para eliminar todas las infecciones ni erradicar del organismo de este virus. Por lo tanto, se establece una infección crónica lenta y progresiva, que va provocando un deterioro gradual del sistema inmune y finaliza con la etapa avanzada o SIDA, que es un promedio de entre 8 a 10 años, que puede ser una progresión típica. A los síntomas iniciales le sigue una etapa denominada como una latencia clínica, que es el VIH asintomático o el VIH crónico. Sin tratamiento, esta segunda etapa pues de la historia natural de la infección por el VIH puede durar de lo que es de 3 puede durar hasta unos 20 años. En cuanto a la activación inmune en la infección por VIH, tenemos que la activación crónica del sistema inmune tiene un papel central en la patogénesis de la infección por el VIH, de manera que se considera como predictor más del curso de esta infección, aún más del reencuentro de las células TCD4 o de la carga viral. Prácticamente, a causa de esta hiperactivación que hay, los linfocitos T adquieren un fenotipo molecular y funcional que característicamente se observa en lo que son ancianos o en infecciones crónicas. Fenómenos conocidos como la sinestesia inmune, que se asocia en la baja capacidad proliferativa funcional y una vida más corta que se puede dar. En cuanto a las alteraciones de la inmunidad innata y adaptativa, tenemos que la inmunodeficiencia observada durante la evolución de esta enfermedad crónica por el VIH es de tipo combinado, es decir, que compromete tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa, tanto los mecanismos efectores humorales como los celulares. Prácticamente adicional a esto, a la deficiencia cuantitativa de las diferentes subpoblaciones, se observan efectos en la presentación antigénica, la baja respuesta quimioterapéutica y la exposición anormal en los neutrófilos y la disminución de la capacidad proliferativa, la citotoxicidad de las células natural killer y los linfocitos TCD8. En cuanto a las alteraciones de los órganos linfoides, prácticamente aquí hay diversos factores que contribuyen a la destrucción progresiva de los órganos linfoides, tanto primarios como lo que son los secundarios. Durante la fase crónica de la infección por el virus de VIH, el estado proinflamatorio normal hace que se generen citoquinas como el TGF-beta,
que estimula la brosis de estos órganos. Prácticamente como una consecuencia de de cómo el VIH afecta a los órganos linfoides, tenemos que va a haber una disminución de los linfocitos CD4, a alteraciones estructurales y funcionales de los órganos linfoides, una infección crónica, inmunoactivación persistente, una mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas y a cánceres. En cuanto a la evolución clínica de la infección por VIH, tenemos la infección aguda. Luego de la infección inicial, entre 1 a 4 semanas, se pueden presentar las primeras manifestaciones con un conjunto de signos y síntomas denominados como síndrome retroviral agudo. Estas manifestaciones prácticamente son variables, pero no pueden existir hasta un 50% de los infectados del VIH, y en aquellos que se presentan entre 1 a 3 semanas. Prácticamente un gran porcentaje importante de personas que contraen el virus no van a presentar síntomas durante la fase aguda, sino que, es decir, son con pacientes asintomáticos. El cuadro de infección aguda es bastante similar a lo que es la mononucleosis infecciosa, que vamos a tener que estos pacientes van a presentar lo que son fiebres, malestares musculares, sudores nocturnos, inflamación en lo que son los ganglios linfáticos, diarrea, náuseas y vómitos. Tenemos que en la infección crónica, durante esta fase de la enfermedad, la mayoría de los infectados por VIH tienen lo que se denomina como una latencia clínica, etapa en la que no existe síntomas relacionados con una inmunodeficiencia grave. Sin embargo, pueden presentarse otras manifestaciones no definitorias de SIDA o algunas relaciones con alteraciones de la regulación inmunológica. Prácticamente, aunque normalmente hay pocos o ningún síntoma, al principio, cerca del final de esta etapa, muchas personas experimentan lo que son fiebres, pérdida de peso, ya sea intencional o no intencional, problemas gastrointestinales y dolores musculares. Luego tenemos lo que son las fases avanzadas de la enfermedad. Esto prácticamente ya lo podemos conocer como lo que es el SIDA. Prácticamente aquí en el SIDA vamos a tener de que sí, ya se van a presentar síntomas. Vamos a tener los síntomas más generales, lo que son como una pérdida rápida de peso, ya sea que no es algo como incontrolable, una fiebre recurrente, sudores nocturnos, fatiga. Vamos a tener infecciones oportunistas como puede ser una neumonía, una candidiasis oral, toxoplasmosis, citomegalovirus, y ciertos tipos de cánceres como el cáncer de Kaposi, el linfoma no-Hodgkin y el cáncer de cuello uterino. Luego tenemos el diagnóstico de la infección por VIH. Prácticamente similar a otras infecciones virales, la infección por VIH se puede diagnosticar mediante pruebas virológicas o serológicas. El diagnóstico por pruebas virológicas incluye el aislamiento viral, la infección de proteínas virales, del ARN viral o detección del ARN proviral. Prácticamente aquí la prueba diagnóstica del VIH se debe realizar en mujeres embarazadas o en personas que hayan estado en contacto directo con este virus. Debido a que no existe una manifestación clínica que diga este paciente presenta VIH, se necesitan realizar pruebas en laboratorios para confirmar que la persona contiene este virus. En cuanto a la detección de ácidos nucleicos, tenemos que este es un tipo de prueba que prácticamente las pruebas de ácido nucleico examinan lo que es la presencia de VIH en la sangre y permiten detectar el VIH en lo que son de 7 a 28 días después de contagiarse. Este tipo de prueba es bastante caro, por lo cual no es muy común hacerlas. Pero solo se puede realizar, bueno, más que todo se realiza en personas que han estado en contacto directo con este virus y están presentando los primeros síntomas de este virus. En cuanto a las pruebas serológicas, prácticamente tenemos dos tipos de pruebas serológicas. Tenemos la detección de antígenos virales y la detección de anticuerpos anti-VIH. Prácticamente estos dos tipos de prueba permiten detectar los anticuerpos y antígenos del VIH en sangre. Estas pruebas permiten detectar la infección del VIH por una prueba de anticuerpos contra el mismo. Los antígenos que ya no son antígenos, pasan a ser como anticuerpos, tardan en ser detectados como alrededor de 2 a 6 semanas.
Luego tenemos finalmente ya el diagnóstico de neonatos y menores de 18 años. Prácticamente aquí después de los 18 meses de vida ya no se detectan lo que son las hemoglobinas de origen materno. Al confirmar el diagnóstico por VIH, en estos menores expuestos dependen entonces de pruebas virológicas. Prácticamente esta prueba se tiene que realizar en los neonatos y los niños, en lo que son a partir del primer mes de vida y a partir de los 4 meses de vida.